¿Qué tal mis amigos? Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Les mando un cordial saludo, mi nombre es Irving Arroyo Ramírez, soy estudiante de la Universidad Tec Milenio, actualmente cursando el sexto tetramestre de la carrera de Administración y Desarrollo de Talento. El día de hoy les tengo un video muy interesante que habla acerca del cortometraje Pecera. Este trabajo forma parte de la materia Relaciones Laborales, lo que tiene como objetivo analizar un caso práctico desde el derecho laboral, aplicando los principios rectores y fuentes formales que rigen esta importante rama del derecho. Así que acompáñenme. Y bien, hoy hablaremos de un tema que aunque se muestra en forma de ficción, lamentablemente representa una realidad que aún se vive en muchos centros de trabajo: el abuso del poder, la precarización laboral y el uso de outsourcing como herramienta para evadir responsabilidades patronales. Es muy triste, pero es cierto. ¿Cuál es el conflicto presentado? En el cortometraje Pecera se plantea un simulacro de despido colectivo en una empresa. Sin embargo, el objetivo de la actividad es convencer a los empleados de firmar su renuncia voluntaria, evitando así que la empresa tenga que indemnizarlos como lo establece la ley. El problema central es que este tipo de acciones son una simulación jurídica que encubre un despido injustificado disfrazado de renuncia, afectando directamente los derechos del trabajador. Y lo más preocupante es cómo se aprovechan de la necesidad económica y la desinformación de las personas, colocándolas en una posición de presión psicológica para aceptar condiciones demasiado injustas. ¿Crees que el outsourcing está actuando de manera correcta? Definitivamente no. Aunque el cortometraje no menciona explícitamente que se trata de una empresa tercerizadora, la lógica del simulacro se basa en lo que muchas empresas de outsourcing han hecho históricamente en México: contratar trabajadores sin reconocer una relación laboral directa, limitar sus derechos y desvincularse de sus obligaciones patronales, como lo es el pago de prestaciones, seguridad social y, en este caso, indemnizaciones por despido. Este tipo de prácticas han sido ampliamente criticadas por organizaciones laborales e incluso llevaron a una reforma importante en la legislación mexicana en el 2021, que limitó y reguló el outsourcing. Y bien, si el simulacro fuera un caso real en México, ¿se estarían violentando los principios rectores del derecho del trabajo? Les voy a compartir algunos principios. El primero es el principio protector, principio de continuidad de relación, principio de primacía de la realidad, principio de razonabilidad, principio de irremunerabilidad de los derechos laborales, principio de igualdad de trato, principio de no discriminación, principio de la buena fe, principio de la norma más favorable, principio indubio pro operativo, principio de la condición más favorable. Entre los principios que se están violentando están el principio de la estabilidad del empleo, ya que el despido no tiene justificación legal. El segundo es el principio de irrenunciabilidad de los derechos, porque el trabajador no puede renunciar a los derechos establecidos por la ley, aunque firme algo en ese sentido. El principio protector, que establece que en caso de duda siempre debe favorecerse al trabajador. Y el cuarto, el principio de primacía de la realidad, que dice que lo que sucede en la práctica tiene más peso que lo que se diga en un contrato o documento. ¿Qué fuentes formales del derecho laboral utilizarías para fundamentar tu dicho? Si se iniciara en un procedimiento jurídico, se podrían usar como base las siguientes fuentes formales. Número 1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente el artículo 123. Número 2. La Ley Federal del Trabajo en sus artículos del 47 al 50 sobre despido y terminación de la relación laboral. Número 3. La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y número 4. Convenios internacionales ratificados por México, como los OIT. En los cuatro niveles
se encuentra constitucional, primario, secundario y terciario. El constitucional es el Tratado de los Derechos Humanos, el primero, ley de decreto legislativo, el segundo, decreto de urgencia, tratado de ordenaria municipal, el secundario, reglamento de derechos regionales y el terciario, convenios colectivos de costumbre. Estas fuentes respaldan los derechos de los trabajadores ante despidos injustificados y garantizan que no pueden ser privados de sus derechos mediante coacción o manipulación. Una pregunta que debemos analizar a detalle: ¿crees que en México se protegen o violentan los derechos laborales? ¿Por qué? Es una pregunta compleja. En el papel, México cuenta con un marco legal sólido para proteger los derechos laborales. Sin embargo, en la práctica muchas veces estos derechos se ven vulnerados. Las inspecciones laborales no siempre son efectivas y muchas empresas se aprovechan del desconocimiento de los trabajadores para ofrecerles acuerdos desfavorables o hacerlos firmar documentos que no entienden. Y a pesar de las reformas recientes, sigue habiendo casos de simulación de contratos, despidos disfrazados de renuncias y otras prácticas que muestran una gran brecha entre la ley y su cumplimiento. ¿Qué es el outsourcing y cómo se relaciona? El outsourcing o subcontratación es una práctica mediante la cual una empresa contrata a otra para que proporcione servicios o personal. En México esta figura fue muy criticada porque permitía que las empresas evitaran responsabilidades laborales. En el año 2011 se aprobó una reforma en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, donde se prohibió la subcontratación del personal, salvo en casos especializados que no forman parte del objeto social ni la actividad económica. En el caso de Pecera, si se tratara de una empresa de outsourcing simulando despidos, estaría violando la ley vigente, sobre todo si los trabajadores estaban contratados para actividades permanentes en la empresa. México ha ratificado varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que se relacionan directamente con este caso, entre ellos: número 1. Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. Número 2. Convenio 98 sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Convenio 158. La terminación de la relación del trabajo, que establece que no se puede despedir a un trabajador sin causa justificada. Estos tres convenios refuerzan la idea de que el despido debe estar justificado legalmente, que los trabajadores tienen derecho de defenderse colectivamente y que la renuncia debe ser libre y voluntaria sin presión de ningún tipo. Y bien, en mi conclusión personal, el cortometraje Pecera no solo es una obra de ficción, es un reflejo crudo de muchas realidades laborales. Nos recuerda que los derechos laborales no son negociables y que ningún trabajador debe ser manipulado para renunciar a lo que por ley le corresponde. Como estudiantes de la carrera de Administración y Desarrollo de Talento, tenemos una gran responsabilidad: es promover la cultura ética, justa y humana. Este tipo de análisis nos permite ver que el derecho laboral no solo es teoría, está presente en cada decisión que tomamos como futuros profesionistas en el área de talento humano. Gracias por escuchar este podcast, espero que haya sido útil para reflexionar sobre los retos que todavía enfrentamos en el mundo. Hasta la próxima.